Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al CREER y también a la gente que nos está viendo a través del streaming. Vamos a comenzar el turno de mesas redondas, y en esta primera mesa se va a tratar el análisis de la situación en la inclusión educativa de alumnos con enfermedades raras. Y contamos, en primer lugar, con Mari Carmen Murillo Dávila, que es técnico del área de inclusión de la Federación Española de Enfermedades Raras, es pedagoga y educadora social. Ella nos va a informar sobre el grupo de trabajo de inclusión educativa del proyecto Europlan. Nos va a hablar del informe final y en él, bueno, podremos ver cuáles han sido las conclusiones tanto por parte profesional como por parte de las asociaciones y los pacientes. A continuación, Igone Arostegui Barandica y Zuriñe Gaintza Jauregui, que son profesoras del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad del País Vasco e investigadoras del equipo Incluni, que ya se ha nombrado a lo largo de esta tarde, nos van a presentar la construcción de una escuela y una sociedad más inclusivas a través de la voz de las personas con enfermedades raras. Y finalmente, María Fernández Jairilac, profesora titular de aquí, de la Universidad de Burgos, nos va a presentar una respuesta interdisciplinar de las necesidades del alumnado con enfermedades raras. Como veis, en esta mesa los profesionales que nos van a presentar las ponencias en todo momento hablan de la voz de las personas con enfermedades raras, de las familias y de la importancia de contar para hacer cualquier acción y en este sentido y en otros que pueden influir en la vida de una persona con enfermedades raras, el contar directamente con ellos. Y ya os dejo con Mari Carmen Murillo para que empiece la ponencia. Gracias. Es un paso más en el camino de la educación inclusiva, que todavía no estamos en la meta, pero estamos caminando y estamos dando pasos para llegar a esa educación inclusiva. Como os comentaba, os voy a narrar cuál es el informe final del grupo de trabajo de la segunda conferencia Europlan. Pero en primer lugar, para situaros, os voy a intentar explicar qué es las conferencias Europlan. Están dirigidas principalmente para fomentar el desarrollo de un plan o una estrategia en enfermedades raras, orientada principalmente a cubrir esas necesidades que tienen los pacientes que tienen una enfermedad rara en Europa. Como bien ha dicho Aitor, en el 2009 el Ministerio de Sanidad puso en marcha esa primera estrategia nacional de enfermedades raras en el Sistema Nacional de Salud, que tenía como objetivo conocer y analizar la situación de las políticas españolas en materia de enfermedades raras. En esta primera estrategia, en el 2009, no se incorporó el ámbito educativo, por lo cual la primera conferencia Europlan no estuvo el ámbito educativo, pero ya en el 2014, cuando hubo una actualización de esta estrategia nacional, ahí ya sí que se incorporó la parte del ámbito educativo, por lo que era necesario ya revisar cuál era el estado de situación de estas recomendaciones que estaban establecidas en el plan. Ya dijo Aitor al comienzo de la jornada que en esta estrategia nacional de enfermedades raras, los 3 objetivos que recomendaban pues era impulsar la creación de mecanismos de coordinación entre sanidad y servicios sociales y educación. Garantizar una respuesta educativa de calidad a través de las distintas modalidades de escolarización para chavales que no podían seguir el proceso normalizado de escolarización y también fomentar campañas de sensibilización. En el caso de la segunda conferencia Europlan, que fue celebrada el 20 y el 21 de noviembre del 2014, se conformaba este grupo de trabajo que os comento por un representante del Ministerio de Educación, un representante del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras, representantes del CREER,
representantes de FEDER, representantes del Observatorio de Enfermedades Raras, representantes de la Asociación Madrileña de Enfermería Escolar y representantes de distintas asociaciones de pacientes, como la Asociación de Genes, Síndrome de Apert y Phelan-McDermid. ¿Cómo funcionaba? ¿Cuál fue la metodología que se utilizó en Europlan? El trabajo comenzamos en septiembre del 2014 y se hizo un análisis de cómo estaba o qué estaba plasmado en la normativa vigente sobre la educación inclusiva y se analizó también documentos de referencia. En el caso de la normativa vigente, se hizo un análisis de la LOMCE y del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. ¿Y qué pasaba? Que en este análisis, bueno, pues veíamos que se regía por el principio de normalización e inclusión, pero nos planteábamos, vale, sobre papel está muy reflejado, pero es efectivo en la práctica. En el caso del análisis de los documentos de referencia que teníamos, uno de ellos era el informe de educación elaborado por FEDER en marzo del 2014, en el cual había plasmado que el 85% de las asociaciones españolas de enfermedades raras consideraba prioritario reivindicar a las administraciones promover mejoras en el ámbito educativo. Y el 73% de las asociaciones se manifestaba insatisfecha con la inclusión educativa en las etapas preobligatorias y posobligatorias y el 68% en las obligatorias. Estos resultados fueron obtenidos de una encuesta de necesidades sociosanitarias en la que participaron 96 asociaciones que abarca FEDER. Tras realizar este análisis de la parte normativa y del documento de referencia, bueno, hicimos un análisis de cómo era la situación actual en la etapa educativa. El grupo llegamos a las siguientes conclusiones: que había una escasez de recursos organizativos que respondieran a las necesidades de los alumnos con enfermedades poco frecuentes. Las modalidades de escolarización existentes no respondían a las propias necesidades de estos chicos. Los recursos humanos existentes no eran suficientes para responder también a dichas necesidades de estos escolares, siendo principalmente necesario personal sanitario, fisioterapia y maestro de pedagogía terapéutica. Había también insuficiente formación del profesorado para atender estas necesidades de los chavales. La evaluación psicopedagógica que se les realizaba a los chicos tampoco reflejaba estas necesidades que los chicos tenían. Y bueno, pues muchas veces se escolarizaba en centros de educación especial, ya que eran los únicos que disponían de los profesionales cualificados. Y bueno, como decía Gerardo, bueno, pues al final se relegaban a escolarizarse en estos centros de educación especial por ser los únicos que tenían los profesionales necesarios para dar una respuesta educativa ajustada. Bueno, en el caso del entorno rural, pues la situación era también alarmante, ya que existían escolarizaciones sin apoyos. Las adaptaciones curriculares tampoco se ajustaban a las necesidades de los alumnos y a la hora de la incorporación al sistema educativo, pues a los 3 años o a los 6 o incluso los cambios de etapa, había también muchísimas dificultades. En este análisis, desde el grupo de trabajo hicimos ciertas recomendaciones para llegar a esa meta con una serie de indicaciones, ¿no? El objetivo, bueno, pues evidentemente es que fuera una respuesta educativa ajustada a estas necesidades de los chavales. Y como recomendaciones, en primer lugar, se tiene que caminar hacia una cultura inclusiva, en la cual se perciba a las personas con enfermedades raras con más puntos de similitud que de diferencias que el resto que todas las personas. Para ello, considerábamos que era primordial
el hecho de poder establecer acuerdos entre las distintas administraciones educativas, otras asociaciones a nivel estatal y autonómica y FEDER, para poder realizar campañas de sensibilización en los centros educativos, porque desde FEDER y el grupo educativo que tenemos muy claro, ¿no?, que es necesario empezar esta sensibilización desde las edades más tempranas. Si los chicos desde los 3 años ya comienzan a trabajar y a realizar campañas de sensibilización, finalmente lo tratan y se naturaliza, y consideramos un punto muy clave para que luego se pueda favorecer esta educación inclusiva. Es primordial lo que os comentaba antes, el acompañamiento y el acceso en la transición de etapas educativas, y bueno, pues crear itinerarios educativos que puedan garantizar la continuidad educativa de los chicos. Antes hablábamos, ¿no?, que bueno, pues terminan secundaria y bueno, hasta ahí llegan y no tienen esos itinerarios que bueno, que favorezcan esta inclusión. A la hora de políticas inclusivas, bueno, pues consideramos fundamental que hay que establecer vías de coordinación y de colaboración entre servicios sociales y sanidad y educación, en el cual son necesarios para poder establecer estos protocolos de atención a chicos con enfermedades raras en la escuela, ¿no? Porque es necesario, los chicos, si tienen unas necesidades médicas, unas necesidades sanitarias, en el horario escolar van a seguir teniendo, no hacen un stop. Por eso es necesario que en las escuelas también existan esos profesionales sanitarios para que se puedan cubrir esas necesidades. Y aquí antes decíamos, ¿no?, los futuros maestros, los futuros profesionales de la educación, es imprescindible que se pueda incorporar esta formación en materia de educación y enfermedades poco frecuentes en el currículum, tanto de grado como de posgrado. Luego, a la hora de establecer prácticas inclusivas, prácticas reales, queríamos trabajar para que se pudiera poner en marcha un foro permanente con distintos profesionales que pongan en común bueno, las estrategias, las buenas prácticas que han llevado a cabo y que han funcionado, y que quieran compartir con el resto de profesionales para que las pongan en práctica y se pueda hacer extensible y que pueda dar respuesta a otros chicos independientemente de su lugar de procedencia geográfica. Y es indispensable pues dar voz a las familias e incluso a los propios alumnos, porque es su proceso educativo, y quién mejor que ellos y las familias van a conocer cómo son ellos, cómo son sus familias, qué forma de funcionar tienen los chavales, y que la comunidad educativa, el centro educativo, pueda tener esa puerta de entrada, puede ser un espacio abierto en el que las familias puedan aportar, porque tienen mucho que aportar. Todo esto, estas recomendaciones, dijimos, bueno, esto no se puede quedar aquí, no se puede simplemente estar en el papel, según la segunda conferencia Europlan, que suena muy bien. Queríamos, lógicamente, dar un paso más, poder llevarlo a la práctica. Y yo creo que sí que hemos avanzado, que quizás decíamos la situación más negativa que tenemos, que no podemos estar peor, pero sí que estamos dando pasos, sí que estamos caminando hacia esa meta de la educación inclusiva. Por supuesto que queda mucho, pero hay que seguir caminando y hacer cosas, ¿no? Y en el caso de FEDER, en colaboración con el CREER y con distintas asociaciones de pacientes, tenemos muy claro el objetivo. Uno de ellos, por ejemplo, es pues impulsar estos programas de sensibilización, que se conozcan los chavales, que tienen, lo que decía antes, esos puntos de similitud, que prevalezcan sobre los puntos de diferencia. Uno de los programas de sensibilización, el más viejo, por decirlo así, se llama Las enfermedades raras van al cole con Federito, que fue el primer programa educativo destinado a favorecer esta educación inclusiva. Se comenzó en la primera edición en el 2012,
y buscando el objetivo de lograr esta inclusión. Se quiere concienciar a la totalidad de la comunidad educativa, a las familias, al profesorado, a los alumnos, de que es necesario trabajar para favorecer la no discriminación, el respeto a la diferencia, que se pueda promover esas acciones de colaboración entre FEDER, el colegio, las asociaciones específicas, sin que los maestros, los profesionales se puedan sentir cuestionados, porque muchas veces nos pasa de que contactamos con ellos simplemente para apoyarles, para ofrecer nuestros servicios y se sienten cuestionados de no, tú no te metas en mi trabajo que yo lo estoy haciendo bien. No es esa la perspectiva que tenemos, sino que queremos colaborar y queremos dar apoyo e informar. ¿En qué consiste este proyecto? ¿En qué consiste la actividad? Bueno, primero deciros que está destinado a los alumnos de 5 años, último nivel de infantil, primero y segundo de educación primaria. Y la metodología que se utiliza es a través de un cuento, la historia de Federito, el trébol de 4 hojas. Se intenta trabajar los objetivos que os decía, la no discriminación, la igualdad de oportunidades. Os voy a leer el cuento para que pues lo conozcáis. Federito era un hermoso y alegre trébol verde que nació una mañana de primavera en un enorme jardín de España. Nada más nacer, Federito se dio cuenta que mientras todos sus amiguitos tenían 3 hojas, él tenía 4. No se lo podía creer. ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué no puedo ser como los demás?, lloraba Federito. Sus amigos, poco a poco, iban dejándole a un lado. Era un trébol diferente, era un trébol raro. Un día, de mucha lluvia, Federito conoció a uno de los tréboles más viejos del jardín, Dionisio. ¿Sabes por qué soy diferente?, le preguntó Federito. Dionisio le contestó: querido Federito, de cada 10.000 tréboles nace uno que tiene 4 hojas. Son los genes que corren por tus raíces los que te hacen ser distinto. ¿Y eso es malo?, preguntó preocupado Federito. Dionisio, con lágrimas en los ojos, le explicó: al ser tan especiales y maravillosos, los seres humanos deciden arrancar los tréboles de 4 hojas y utilizarlos como amuletos de la buena suerte. ¿Y qué puedo hacer para que no me arranquen del jardín?, preguntó preocupado Federito. Puedes buscar a otros tréboles en tu misma situación, uniros y demostrar que la diferencia os hace hermosos y especiales y que merecéis vivir y crecer en el jardín junto al resto de tréboles. Federito escuchó las palabras de Dionisio y fue para él como un rayo de luz. Y justo entonces, cuando más fuerza tenía, cuando más vida quería vivir, sucedió que sobre él se ciñó una sombra negra. Federito gritó, pataleó, luchó. Y justo cuando había perdido toda esperanza, la voz de un niño resonó con fuerza en el aire. ¡Papá, no lo hagas! Cuando se arranca un trébol se queda seco y arrugado, pierde ese color verde que tanto me gusta. Fue entonces cuando el niño se acercó a Federito y con su mano le acarició suavemente. Y justo cuando estaba dando gracias por poder seguir con vida, Federito se percató de un curioso detalle. El niño que le había devuelto la vida, el niño que le había acariciado con tanta ternura, no era como el resto de los niños que Federito conocía. Ese niño era tan especial como él. Tan solo 4 dedos en una mano. A través de este cuento se quiere trabajar los valores, los objetivos que os decía. Una vez se narra el cuento, la persona que lo lleva a cabo, que bien puede ser los propios docentes o personal voluntario, una madre o un padre de un niño que está escolarizado en el cole o de una asociación, preguntan para ver si los chicos han entendido bien el cuento, y luego los chavales con material que les mandamos para hacer una corona de un trébol de 4 hojas, ellos mismos representan el cuento.
Luego se les entrega material, una pegatina, un medidor que llevan a casa para que las familias sepan lo que han trabajado en clase, y con unas preguntas para que, bueno, para conocer si conocen a FEDER o no, y las enfermedades poco frecuentes, y bueno, pues acaba con una foto final. Lo que os decía de que sí que estamos dando pasos desde el 2012, que fue el comienzo del programa, hasta la actualidad, marzo de este año, se ha concienciado y sensibilizado a 20.858 niños y sus respectivas familias. Ahora mismo ya estaremos en los 21.000, dado este mes de abril. Y se ha llevado a cabo el programa en 226 centros educativos. Consideramos que ya este programa, ya antes decía una compañera que se ha llevado a cabo en 17 comunidades autónomas, a excepción de una, entonces está ya siendo conocido por todo el territorio español. Otro de los programas que os decía, que está dirigido a los alumnos de mayor edad, como sexto de primaria y secundaria, se llama Asume un reto poco frecuente. Nació en febrero del 2014, y consideramos que era necesario que en la época de la adolescencia, donde los iguales tienen tanta importancia, es muy importante esta concienciación y esta sensibilización, porque casi todas las consultas que atendemos, la cualidad o la característica en común de los chicos, de las consultas planteadas por las familias, son las dificultades con los iguales que tienen los chavales. Por eso consideramos que es prioritario el hecho de poder sensibilizar a estos chicos y poder trabajar este tipo de actividades, para que ellos se puedan involucrar, que puedan entender la diversidad, que igualmente sepan que son adolescentes igual que ellos, que tienen los mismos gustos, y que las diferencias son mínimas o físicas, pero que en realidad son adolescentes como a ellos, compartiendo los mismos gustos. Entre las actividades que se llevan a cabo, pues son dinámicas de empatía, de cómo podemos ayudarles, qué podemos hacer para que ellos puedan también desarrollar esa capacidad creativa. Actualmente estamos trabajando para que podamos elaborar un vídeo y que podamos dar voz a las familias, como recomendación que teníamos de Europlan. ¿Qué idea tenemos? Pues que los propios chavales puedan contar cómo es su día a día, ¿no? Le hemos preguntado, estamos en ello, le hemos preguntado a los propios chavales cómo quieren que aparezcan, y a través de qué medios, un spot publicitario corto, para poderlo trabajar en secundaria con sus iguales. Y en este caso llevamos pues casi 9.000 alumnos sensibilizados, 62 centros educativos, y bueno, que se están haciendo cosas, que tenemos que seguir caminando. Y ya para finalizar, bueno, ya nos habéis escuchado que hemos hablado del Congreso Educativo que se ha celebrado en Bilbao el 20 y el 21 de abril. Y que ha sido para nosotros un espacio de trabajo y de reflexión, en el que se han expuesto buenas prácticas, en el que se ha dado voz a las propias familias y a los propios chicos sobre cómo es su proceso de escolarización, cómo lo viven, qué necesidades tienen, qué necesidades han sido cubiertas, cuáles no, para seguir caminando y seguir construyendo una escuela inclusiva. Bueno, los objetivos del Congreso y las mesas redondas que se llevaron a cabo. También os decía que en FEDER tenemos un servicio de información y orientación, que tenemos esa parte de orientación educativa, en la que recogemos las demandas de las familias y nos ponemos en contacto con los centros educativos para hacer una mediación y que se puedan resolver estas dificultades que los chavales están encontrando. Y que hay un montón de cosas todavía que seguir caminando, pero lo importante es eso, ir paso a paso y nunca quedarse quieto. Os agradezco mucho vuestra escucha. Había puesto una frase de Gerardo, porque siempre acabo con esta frase, os la voy a leer, aunque hago como Aitor, que os la lea él. Sí, ¿no? Los seres humanos tenemos la cualidad, la capacidad... Ojo, es que leo Superman así, perdonad. Los seres humanos tenemos la cualidad, la capacidad, que es lo mismo
Joder, ¿ves, Gerardo? Si Gerardo tienes que leer tú. ¿Qué es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos? De imaginar mundos posibles. Mundos que no existen en relación con el tipo de sociedad en la que nos gustaría vivir. Esta capacidad de soñar mundos posibles es la que nos pone en movimiento, la que nos hace transformar la realidad, los contextos en los que vivimos. Con lo cual hay que seguir caminando y corriendo un poco también. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Lo que vamos a presentar, mi compañera Suriñe Gaintza y yo, Igone Arostegui, como miembros del equipo Incluni de la Universidad del País Vasco, es un proyecto y un proceso de trabajo compartido que no hubiera sido posible, no podríamos presentarlo aquí, si no fuera gracias a la propuesta, la oportunidad que nos brindaron el equipo, la asociación de ASEBI, de personas con espina bífida y sus familiares, en una oportunidad de pensar en investigar o profundizar cómo mejorar y cómo ir construyendo escuelas más inclusivas. Yo tengo que mencionar algo porque si no va a ser un poco así antes de empezar. Y aunque yo sé que, claro, Gerardo lleva tantos años, ¿no? Y él le toca ese papel de criticar y con todo el derecho y el conocimiento, ¿no? de todas las cosas que todavía no se están haciendo, pues yo no voy a olvidar la oportunidad que me dio hace muchos años ya, no voy a decir cuántos, en el que me dio la oportunidad en Madrid y en el que soñamos cómo hacer de nuestras escuelas. Te acordarás, Gerardo, ¿verdad? En aquel momento hablábamos de ese concepto de necesidades educativas especiales, ¿sí? Y de cómo hacer nuestras escuelas mejores. Tú lo has mencionado y lo has mencionado en tu presentación y has hablado de soñar, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y soñar, pero no solos. Soñar, el sueño lo tenemos que hacer juntos, ¿sí? Y además que ese sueño se haga realidad. Y tenemos que hacer esa transformación, esa construcción, porque lo de la escuela inclusiva o lo de más importante, hacer sociedades inclusivas, solo se hace desde un trabajo conjunto y en participación de todas las personas. Entonces, este proyecto, hecho con mucha ilusión, cuando comenzamos, con pocas cosas, nada, solo con ilusión y con el apoyo de ASEBI, con su participación, pues comenzó en 2012, ¿no? Pero quizás es importante, no sé si es este, sí, situar, un poco cuál va a ser el índice de nuestra presentación, ¿no? En primer lugar, haré una breve referencia de cuál es el contexto de nuestra comunidad autónoma, ¿no? La del País Vasco, ¿sí? Porque aunque también hay mucho que avanzar, pues se vienen ya dando algunos pasos. En segundo lugar, ya más concretamente, mi compañera Suriñe hará referencia a cuál fue esta primera fase de la investigación, el de la innovación escolar desde la perspectiva de las personas con enfermedades raras en el País Vasco, los resultados de ese proyecto de trabajo y qué conclusiones adoptamos. Y después de ese momento, ¿qué? A ver, bien. ¿Cuál es el contexto de nuestra comunidad? Muy resumidamente. En nuestra comunidad, en este momento, según los datos que tenemos, el 90% del alumnado, niños y niñas, chicos y chicas, en edad de escolarización obligatoria
y también en educación infantil están escolarizados en centros ordinarios. Es decir, la situación en nuestra comunidad autónoma es que solo, bueno, no solo, un 10% de niños y niñas no están en las escuelas. Es decir, que todavía tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Ese 10% también en nuestras escuelas. Sería alumnado que puede estar en centros como Aspace, en una jornada partida con la en centro de niños con autismo, y entonces hacen una jornada compartida, bien. Pero el mayor porcentaje de alumnado está en la escuela ordinaria. La normativa y los programas actuales miran hacia continuamente, y esa es la tarea, ¿no?, en las políticas de nuestro departamento y de nuestra comunidad, en mejorar esa atención, porque esto es un proceso con muchos movimientos a veces hacia atrás, hacia adelante, incluso porque, como decía Gerardo, algunas leyes no nos ayudan demasiado, ¿no?, o tanto movimiento de leyes sin pensar en las personas. Y que ese proceso o la inclusión tenemos que entenderla como un proceso de mejora continua. Una referencia importante en ese camino que estamos haciendo, bueno, quisiera volver atrás un momento, en ese proceso de inclusión, hacer mención de que en nuestro marco de competencia, en 1990 se saca el primer documento fundamental, que es el de la Escuela Comprensiva Integradora, ¿sí? Y en el que, con ese documento, con ese plan de actuación, el alumnado, niños y niñas en edad de escolarización, tiene que estar en las escuelas ordinarias. Eso supone muchos cambios y supone, bueno, todo un proceso de trabajo, ¿sí?, de establecimiento, ordenar recursos y demás. Bien. De entonces a hoy, bueno, ha pasado una década, un poco más. Y todo no está fenomenal y hay muchas cosas por hacer. El último documento, marco, de nuestro sistema educativo es el modelo educativo pedagógico, Heziberri 2020, que, fijándose en los objetivos del marco europeo, intenta situarse en el contexto de nuestra comunidad, de las características y de su idiosincrasia y de su realidad, ¿sí? Y que define, he cogido algún dato, no para leerlo todo, pero se obliga, marca, y dice que la educación básica debe garantizar el derecho a la educación de todas las personas desde un planteamiento ético en clave de equidad y justicia social, proporcionando igualdad de oportunidades, ¿sí?, y implica, ¿no?, tanto desde la administración y los responsables educativos como profesionales y todos los miembros que forman la comunidad educativa. Hay un proceso o una situación de corresponsabilidad, nos dicen, ¿no?, de todos los agentes educativos. Bien, ese es nuestro plan marco, ¿sí?, a partir del que se determinan, bueno, no olvidando la Ley Orgánica de Educación de 2006, que creo que es un referente, pero ajustándose a la nueva ley de mejora educativa, pues tiene que plantearse adecuar también los decretos curriculares, ¿sí? Aquí en esta diapositiva queremos presentaros algunos de esos pasos que se van dando, y lo ponemos como pasos de ir avanzando, bueno, desde el marco legislativo, para ir mejorando, al menos en el marco, ¿sí?, en la respuesta a la atención a la diversidad, ¿no? Un elemento, una referencia importante, la tenemos, por ejemplo, en el modelo de atención temprana que se planteó en el 2010. En este modelo, la propuesta o el objetivo, la finalidad es la atención de la población infantil de 0 a 6 años y también de las familias y del entorno. Niños y niñas en esa etapa infantil, en la que se quería dar una respuesta tanto por necesidades transitorias o permanentes que se dieran. Posteriormente, un elemento o
ese proceso de hacer y mejorar la respuesta a la diversidad, se pone en marcha el Plan de Atención a la Diversidad 2012-2016. En este plan se hace un análisis de situación, un DAFO, análisis de fortalezas, debilidades, de como el índice nos lo recuerda muy bien en su última revisión, de las barreras, ¿sí?, las que son barreras al aprendizaje, y aquellos que son fortalezas o facilitadores del aprendizaje. Mencionar dos referentes importantes que lo son también en el caso para las personas y los niños y niñas con enfermedades raras. Y sería el referente del PAINE. El PAINE es un documento, un plan de atención integral del 2013, que basándose en el modelo de atención temprana de la Comunidad del País Vasco del 2010, empieza desde una propuesta más chiquitina, es decir, desde el área de Bilbao únicamente, ¿sí?, con un propósito de hacer un proceso de atención integral y con el objetivo de coordinar tanto la red social, educativa como sanitaria. Un trabajo de equipos multidisciplinar en el que tratar de dar respuesta a situaciones realmente de complejidad. Ese proceso ha seguido su desarrollo con evaluación, valoración de las familias implicadas, y ha seguido dando pasos hasta ir incorporando nuevos elementos de avance, como son un protocolo o un modelo de intervención en el Hospital de Basurto, uno de los hospitales de Bilbao, para la atención integral a niños y niñas con enfermedades raras. Son avances que vamos haciendo. En ese intento y en esa demanda, que luego veremos, que lo han comentado desde nuestra compañera, desde FEDER, una necesidad y una demanda que se hace, y desde... Vale, bien. Y corro, vale. Bien. Paso a lo importante, entonces. El proyecto que desarrollamos, bueno, lo tenéis en esta publicación. Hemos traído algún ejemplar por aquí para quien le interese. Se desarrolla en el curso 2012-2013. Se hace en colaboración con ASEBI y en solicitud a las familias de ASEBI y de FEDER del País Vasco. La finalidad es analizar y conocer desde las historias de vida y las prácticas escolares de las familias, analizar cuáles han sido los procesos de escolarización y de procesos de inclusión, ¿sí?, qué necesidades se dan y cuáles son elementos de mejora. Los objetivos que se plantearon en esta investigación fueron, en primer lugar, dar la voz a las personas, ¿sí?, a través de un proceso de diálogo. En segundo lugar, describir y dejar constancia de las historias de vida escolar, tanto desde la perspectiva de las familias como de chicos y chicas, o ya jóvenes y adultos, para analizar los procesos de escolarización, éxitos y fracasos, y con la pretensión de elaborar propuestas de mejora, y además de difundir y promover el cambio en la medida en que pudiéramos hacerlo. La metodología fue a través de una dinámica de grupos focales. Se desarrollaron dos grupos de trabajo, uno con jóvenes y usuarios con enfermedad rara de 11 a 30 años y otro con familiares, ¿sí?, 10 personas en cada grupo. Fueron alrededor de 6 sesiones, en el que luego además se hizo una sesión de triangulación de los datos que se habían recogido y de análisis. Bien, los núcleos temáticos, a los que en algún momento también se ha hecho antes referencia, tenían que ver, empezando, con qué suponían las historias de vida de cada día de esas personas, de su vida, desde el empezar, ¿sí?, además de los momentos de escolarización, los procesos, aquellas cosas que les ayudaban, las personas que les posibilitaban y demás. Adelanto porque es más importante que Suriñe nos recoja, ¿no?, las voces de los implicados. Bueno, yo me voy a remitir primero a lo que ha comentado antes Etxeita, ¿no?,
ha acabado diciendo, ¿y qué escuela inclusiva queremos? Yo tenía en mi mente lo que iba a contar, la trenza que nos había puesto con presencia, participación, aprendizaje, y ahí faltaba una pata. Yo quiero una escuela inclusiva donde ellos también me puedan enseñar, que me enseñen. Yo ahora aquí traigo los resultados de una investigación de buenas prácticas. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué piden? ¿Cómo lo ven? Y curiosamente, a la vez, estaba escuchándole a Mari Carmen Murillo desde el Europlan. Pues al loro, según vayan saliendo sus buenas prácticas, coinciden con los mismos. ¿Qué quiere decir? Que al final, lo que pasa es que a veces no les hacemos caso. Las personas con enfermedades raras, los alumnos, ¿qué nos van a decir? Pues nos van a decir tanto como los que nos dicen los del Europlan. Entonces, vamos a focalizarnos en dos buenas prácticas a nivel institucional, ¿vale? Que lo primero que nos dicen es que quieren una respuesta integral, también salía en el Europlan. Ellos decían, no, ir de ventanilla en ventanilla, vuelta acá para aquí, vuelta para allá, no. Lo que quieren es cosas que le faciliten su vida, el día a día, que hoy en día todo puede ser mucho más accesible. Hay muchas frases que no van a dar tiempo a leer, están en el libro que hemos comentado. Entonces, una primera cosa era compartir esa información que se tiene, que se sabe, que se conoce. Luego también, y cosas que han salido, desarrollar protocolos. Y aquí tenían en dos áreas. Una era intradisciplinar, es decir, dentro de una misma disciplina en la escuela, el paso de etapa, de infantil, quién va a ser la tutora, con quién me va a tocar, le tengo que llevar los mismos esquemas, le voy a llevar el informe médico. Eso que os marea tanto, eso decían, eso sería una buena práctica, que ya estuviese regulado, que existiese un protocolo que desde los 3 años hasta que abandona la escolaridad fuese tal cual, ¿vale? Dicen, por eso tiene que haber protocolos de actuación para educación, simplemente dentro del mismo área. Y a la vez también se solicitaban coordinación y colaboración interdisciplinar o multidisciplinar, que también se suele llamar, es decir, entre los distintos servicios, el social, el sanitario, el educativo. Y una cosa que, bueno, que nos llamó mucho la atención y que hoy en día todavía no, y es que encima generalmente también en nuestros grupos focales, como lo que aquí abunda, eran mujeres, eran las madres las que estaban allí presentes, las que querían desarrollar políticas de conciliación laboral, familiar y personal, porque muchas de ellas habían dejado su trabajo, porque 24 horas al día, todos los días del año, eran frases que salían, entonces decían que había que hacer algo, porque muchas decían, no, yo tuve mucha suerte, pero es que esto no puede depender de la suerte de quién va a ser mi jefe. Tiene que estar reglado, tiene que estar regulado, porque también, sí, somos madres, tengo un hijo o una hija con alguna enfermedad rara, pero tengo una vida profesional, tengo una vida personal que quiero seguir desarrollando y tiene que ser un derecho también, la existencia de ese tipo de protocolos. Entonces, esto fue un poco a nivel institucional lo que estas voces nos dieron de una forma o de otra. Buenas prácticas en la escuela, y esto ya, pues aquí también está la voz tanto del alumnado como de las familias. Lo primero que decían, responder a sus necesidades porque es un derecho que tienen. Es un derecho y curiosamente, y aquí le está metido en un cuadro, ¿no?, pistas que nos pueden dar. Hablaban de la creación de un observatorio para la convivencia. Pues igual se nos había ocurrido a nosotros o igual no. Por eso cuando he dicho que es que nos enseñan, tenemos nosotros mucho que aprender. No solamente ellos, nosotros también aprendemos de ellos con este tipo de, un observa. Pues bueno, vamos a darles una vuelta, no lo vamos a hacer ya nosotros igual, pero igual quizás desde educación, desde algún ministerio pueden crear ese, o desde creer aquí, damos pistas para ello. Por supuesto, y tema que ha salido también antes, que Cheita ha comentado, barreras. Hay miles de barreras, siguen estando ahí presentes y lo primero que quieren es el poder acceder. Escaleras son obstáculos, por supuesto, hay que eliminar todo ese tipo de obstáculos. Eso sería una primera buena práctica, que aunque sí está en la mayoría de los centros, todavía en algunos aún tenemos esa dificultad. Buenas prácticas, y aquí ya empezaban a hablar ya más como ellos, con la relación con los iguales, con nuestros amigos, los compañeros de clase. Ellos creían que era necesario que sus compañeros tuviesen información sobre lo que les ocurría a ellos. Porque el desconocimiento hacía eso, me ven como un bicho raro. Claro, no saben lo que tengo, pero el momento que me conocen, van a poder opinar, me van a ver de otra forma. Incluso ellos consideraban necesario ser ellos mismos los de ir a contarlo. O sea, fue una buena práctica que salió de ellos mismos. Y más aún, hablaron hasta de currículum, creo que de educación en valores. Una asignatura que se podía llamar diversidad o algo así decían. A mí se me ocurre que a partir de primaria debería de ponerse una asignatura que se llamara, no sé, diversidad o algo así.
en la que se mostrara diferentes tipos de personas y no solo la estándar. No sé cómo explicarlo. Este tiene síndrome de no sé qué, este tiene tal, y luego decía, diverso no es peor, es lo que tienen que aprender. Ese era el mensaje que nos daban ellos, y claro, y nosotros como, es verdad, o sea, ¿para qué? Pues para desarrollar empatía en el que tenían a su lado, con el compañero que iban a trabajar en el día a día, y lo pedían los chavales y las chavalas con las que estuvimos trabajando. En cuanto ya vamos a entrar más, porque dieron pasos muy grandes, salieron un montón de temas, en grupo aula, metodología, pedían una vez tras otra, sobre todo ahí pone EF, educación física, adaptar los elementos curriculares en todos los sentidos, o sea, el que se estrella contra el Plinton, pues vamos, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pues también ese profesor igual hay que abrirle un poco los ojos, el trabajar en grupos cooperativos, grupos heterogéneos, la flexibilidad de horarios, de formas de hacer exámenes, el dar el apoyo dentro del aula y no que a veces, no, es que me sacaban y es que ni ellos saben por qué le sacan del aula. Entonces estas eran buenas prácticas que ellos nos indicaban a realizar en el aula. Pero lo más así, que dices, no, qué cosa tan sencilla, la palabra experiencias compartidas, que nos traten como a una persona más. Es una práctica que suena súper simple. Yo creo que ningún profesor del aula no sé, pues era lo que decían ellos. Esto es una buena práctica. Ni que me traten ni mejor, ni me aprueben porque tengo esto. No, yo he hecho méritos para ello. Y luego, curiosamente, si no se puede conseguir de manera natural, pongamos las herramientas para que pueda ser posible. Y lo decían ellos. Pongamos las herramientas. Si aquí hay alguien importante y puede ponerlas, pues ha oído el mensaje, esta es su voz, esto es lo que ellos están pidiendo desde su situación. Nosotros lo que nos hacemos es recogerla. Buenas prácticas, esto ya era lo de que ha dicho antes, vamos a soñar. Bueno, un profesor inclusivo, ¿de quién os acordáis? ¿A qué profesor, qué tal, cómo era, cómo no era? La primera característica que salió y que también en el Congreso de Bilbao, yo creo que alguno del público comentó, la buena voluntad. Efectivamente, no sé, yo diría que desgraciadamente, o sea, que depende de la buena voluntad del profesor o profesora con la que se encuentre el hijo o la hija, el alumno o la alumna, y no puede depender de eso. Pero ellos hablaban de eso, de buena voluntad, que no importa, o sea, tienen que ser buenas personas, son personas, ¿de acuerdo? Por otro lado, se interesa, se informa, se forma, hablaban también de la importancia de la formación, que el profesorado tenía que estar también pues formado, informado para poder dar una respuesta adecuada y hacer partícipe a todo alumnado, porque si yo como profesor no le doy voz al chaval, sus compañeros ¿qué van a hacer? 3/4 de lo mismo. Si yo le implico, los demás lo ven y así se aprende con el ejemplo. Entonces ese es el profesor un poco modelo y lo que tenemos ahí en la esquina es muy importante la continuidad y esto salía sobre todo en el caso de los auxiliares. Ya sabéis vosotros que viene el auxiliar, se le acaba la sustitución, se va y nos viene otro auxiliar. Hasta que se acomode. Esto lo decían tanto las familias como los chavales. Porque ya te conoce, ya sabe lo que tiene, ya sabes lo que te ocurre cuando vas al baño o estás en el aula. Que no me lo cambien. Que siga con mi hijo, que siga con mi hija o uno mismo con él mismo. Buenas prácticas también en las escuelas, creían en sus capacidades. El profesor que sí, que aunque me dicen que no me queda, pero es muy bonito, que tenía altas expectativas, se implica, está disponible, y luego pues ya podemos soñar un poco de persona empática, respetuosa, humana, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Luego también, buenas prácticas también no solamente eran como que no, las familias también decían que una buena práctica era ya implicándose, buena coordinación entre el profesorado y las familias. La mayoría de ellas participaban, estaban en el AMPA, y decían que lo ideal sería que dar todos una respuesta integral, o sea, de los padres, las madres, el pete, el auxiliar, el niño, respuesta coordinada en ese momento. Yendo como una moto, resultados del proceso que a veces no solamente hemos recogido esos datos de sus voces y les vamos a escribir, sin querer aprendimos un montón de cosas. Por ejemplo, participación, pues para todos ellos ha sido un participar continuo tanto de las familias como de los chavales. Les hemos dado empoderamiento, ¿no? Tienen voz, intercambian ideas, opiniones, discuten entre ellos. Y sobre todo, ¿os acordáis de lo que he dicho que decían que es importante informar? Bueno, pues ya tenemos a dos de nuestros queridos alumnos, Beñat y Erlanz, ya y fueron a un centro, les fuimos a un centro, comentaron con los chavales, compartieron, y de verdad es una gozada verles cómo hacen ese papel ellos, que nosotros no lo haríamos mejor. Yo pondría mis transparencias, el PowerPoint y los de la ESO así dormidos, no.
entre ellos, un diálogo de preguntas, de ¿y esto por qué? Bueno, ¿y jugabais a baloncesto? Ya, y cosas que a nosotros ni se nos hubiera ocurrido contar, porque claro, si ligaban o no también. O sea, son chavales y están todos igual. Ese tipo de relación es maravillosa y es una dinámica que, bueno, que gracias a esta investigación, pues otro resultado, pues paralelo a la misma. Al equipo Incluni, pues aquí nos tenéis, nos visteis en Bilbao, hemos conocido a un montón de gente encantadora, pero sobre todo implicada, que se lo cree y que sueña con esto, porque si no hay poco que hacer. O sea, o ponemos energías y tiramos adelante, o pasamos y no hacemos nada. Entonces yo creo que para el equipo Incluni ha sido unos resultados pues maravillosos, pero también como personas. Antes he dicho, enseñar, también, la cuarta pata que le faltaba a Echeita, el enseñar y el poder apunta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poco así, como una moto creo que he ido, creo que va a estar esto colgado en algún sitio. Y el después, pues el después seguimos aquí, seguimos trabajando, seguimos en ello, estamos implicados y ya veis todos nuestros resultados, los cursos de verano, para aquí y para allá, solemos ir además generalmente con las familias, con los alumnos, es como que nos hemos hecho una familia todos, y venga, y vamos todos a una. Y más o menos la segunda fase salió en Bilbao. Este fue el congreso que se hizo a nivel internacional, y yo creo que tuvimos todos, pues conocimos también a María, estuvimos allí, a Fede, un montón de gente trabajando en lo mismo, y que confiamos que esto solamente sea el principio. O sea, yo sí soy muy positiva, yo no creo que peor, no, podría ir mucho peor seguramente, porque estamos aquí todos, podríamos no estar, no, pero estamos. Con lo cual de eso ya es algo muy importante, y de aquí en adelante todo va a seguir a más. Porque estamos a las 8 comunidades autónomas de aquí poniendo datos, sacando, haciendo e implicando, y nos emocionamos además, que nos gusta esto. Así que, es que ricasco, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo también me quiero sumar al agradecimiento hacia el CREER, la invitación de Begoña, y a mis compañeras de mesa y a Gerardo, compañero profesor, porque en cierta medida habéis sentado las bases de vuestras intervenciones tan interesantes, que en cierta medida pues van a apoyar la mía para cerrar así también en cierta medida la mesa, y por supuesto al público presente que tan amablemente se ha quedado a escucharnos a pesar de las horas que son. Últimamente la palabra raro la oigo con más frecuencia de la que se podría esperar dado su nombre. Hace como 2 semanas me llamó un compañero que quería hablar conmigo. La verdad es que lo único que quería decirme es que yo era un bicho raro. Tenía razón, porque ya veis, todos hacen su intervención de pie, yo me quedo sentada. Todos tenéis las intervenciones en blanco y yo la he traído en negro, pero esto se soluciona muy fácilmente. La próxima vez todos la hacéis en negro porque, entre otras cosas, se ve mejor. Bueno, pues el título de mi presentación es Respuesta interdisciplinar de las necesidades del alumnado con enfermedades minoritarias, y quiero partir de la idea de que las enfermedades, y especialmente sus formas menos frecuentes, pues han suscitado interés en... Esto también es raro, ¿no? Ya está, ya le pillera para arriba. Bueno, pues ha suscitado interés últimamente en todas las sociedades, ¿no? La verdad es que por los motivos socioeconómicos que todos conocemos, cubrir las necesidades de las personas que las padecen, de sus familiares y también de los profesionales que las atendemos, pues surge, la verdad es que en los países occidentales. No es propio o específicamente de estos países, lo que pasa que es únicamente en ellos donde las personas afectadas encuentran pues un cierto amparo para satisfacer las demandas asistenciales, sociales y educativas. Vamos a partir de esta frase que dice que la mayor parte de estas enfermedades ya sabemos que no tienen cura
y que convivir pues, con una enfermedad minoritaria pues, es una experiencia de aprendizaje continua para los afectados y para las familias. Y subrayo una experiencia de aprendizaje continuo porque pienso que el aprendizaje siempre es algo positivo, ¿no? Aunque en este caso tenga que ver con una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estas familias deben de descubrir cómo afrontar la enfermedad positivamente, esto es, como nos han enseñado de forma resiliente para ayudar y para establecer pautas de relación entre el afectado, el sistema sanitario, el sistema educativo y el sistema social. Todo ello implica tomar una serie de decisiones y, por supuesto, en estas decisiones las asociaciones desempeñan un papel muy importante. Y tengo que decir que así es y votar en favor de las asociaciones porque colaboro intensamente desde hace unos cuantos años con la Asociación de Enfermedad de Huntington y esto es así, ¿no? Es cierto que en los últimos años se están desarrollando, como veis, pues muchos estudios que tratan de describir las enfermedades minoritarias, las necesidades, descubrir todas estas necesidades de estas personas, de sus familias, desde la perspectiva sanitaria, social y educativa. ¿Para qué? Pues para ofrecer pautas de intervención que puedan difundirse en todas las personas, que sean conocidas por las familias, por los profesionales, por la sociedad en su conjunto y, por supuesto, para garantizar un plan de acción común y coherente y que funcione. Entonces, lo primero que podemos decir o preguntarnos, ¿cuáles son las necesidades de las personas con enfermedades minoritarias? O en este caso de los niños, porque estamos en unas jornadas de integración escolar. Bueno, pues todos sabemos, o ya nos ha dicho el director del centro, pues que la mayoría del 50% concretamente de estas enfermedades se manifiesta en la infancia, 2 de cada 3 antes de los 2 años. Lo que pasa que la determinación de las necesidades de estas personas y de sus familias requiere asumir que el concepto de necesidad puede variar en función de la perspectiva que empleemos para definirlo, pudiendo ser diferente desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, desde los profesionales de la educación, de los propios pacientes, de las familias y, por supuesto, de las asociaciones. Y os cuento una anécdota para adornar un poco pues, esta afirmación. Hace años yo trabajaba en el Hospital Pío de Río Ortega de Valladolid y hacía allí mi tesis doctoral. Yo trabajaba en el servicio de pediatría. Entonces, todas las mañanas yo llegaba y preguntaba a las enfermeras, ¿ha habido un ingreso esta noche? Sí, ¿no? ¿Y cuál era el diagnóstico? Entonces, un día llego por la mañana, un lunes, y hago pues la misma pregunta y me dice una enfermera, sí, en la habitación X hay una niña que tiene una enfermedad en la sangre. Digo, bueno, pues vamos a ver qué es. Entro en la habitación y en este caso era el abuelo, me corrobora que efectivamente era una enfermedad en la sangre. Rauda y veloz voy a Fernando de las Heras, que en paz descanse, el jefe del servicio, y le digo, necesito saber qué enfermedad tiene esta niña. Ya sabes que correlaciono los datos sociodemográficos con el tipo de enfermedad. Y me dice, pues mira, es que la verdad no lo sabemos. Le hemos hecho todas las pruebas habidas y por haber y tenemos unos quebraderos de cabeza y no sabemos lo que tiene. Tiene una velocidad en la sangre y esto le puede afectar al corazón. Y le digo, hombre, pero para que esté aquí, llevarla al aula del hospital y que la niña pues pase el tiempo allí. Y me dice, mira María, la primera necesidad que tiene esta niña es de saber qué es lo que tiene. Y tenemos que ahora que mandar todas las pruebas al hospital Carlos III a ver si alguien nos puede echar una mano. Sin embargo, Olga, la maestra del aula hospitalaria, decía, la primera necesidad que tiene esta niña es de venir aquí al colegio para que no tenga retraso escolar y además para que no esté todo el día, toda la mañana en la cama, dándole vueltas pues, a la enfermedad. Con lo cual, estas son dos concepciones diferentes, ¿no? Entonces, hay diferentes perspectivas respecto a lo que son las necesidades de los niños y los servicios de salud más beneficiosos
para las personas con problemas crónicos de salud. Sin embargo, las enfermedades minoritarias pueden presentar muchas necesidades comunes con las enfermedades crónicas infantiles más frecuentes que sí conocemos. Entonces, describir lo que sería la enfermedad crónica pediátrica constituye o puede constituir un punto de partida para valorar la situación de los niños y de las familias que han de enfrentarse con una enfermedad crónica de las llamadas enfermedades minoritarias. Recordemos que el carácter crónico precisamente de estas enfermedades es una de las características pues, más importantes, ¿no? Entonces, a partir de los datos de la literatura médica, ¿vale? Si tuviéramos o leemos estas necesidades de los niños con enfermedades minoritarias, se agrupan en estas áreas, ¿no? Habría una necesidad de diagnóstico de la enfermedad. Ya sabemos que debido a la falta de especificidad clínica, pues estos pacientes sufren largas estancias hospitalarias, tienen que visitar a muchos especialistas, a muchos hospitales, incluso dentro del mismo país o incluso en otros países, ¿no? Tenemos necesidades de disponibilidad de un tratamiento adecuado, pues pueden necesitar, esto también lo sabemos, cuidados especializados, pesados y prolongados. Y aunque se encuentre el diagnóstico, a veces no hay los medios necesarios o tenemos el problema de los medicamentos huérfanos que ya conocemos, ¿no? Luego hay una necesidad de información. Al no ser homogéneo el conocimiento sobre estas enfermedades, pues lógicamente hay dificultades de información, es decir, si no lo sé, ¿cómo te lo voy a decir a ti y de qué manera, ¿no? Y necesidad de apoyo psicosocial, es decir, generan dificultades de integración social, educativa, laboral y mayor apoyo psicológico. De aquí era el ejemplo que Elena te quería utilizar por lo que comentaste en Bilbao, es decir, mi hijo ahora tiene 15, 16 años, se va haciendo mayor, ya no es un niño y ahora quiere trabajar o va a seguir estudiando, ¿qué servicios hay, ¿no? Luego, desde el ámbito educativo, desde la literatura educativa, las necesidades de los niños con enfermedades crónicas, pues estarían por un lado los relacionados con la asistencia sanitaria. Ya se están desarrollando, llevan muchos años desarrollándose programas para el control de la enfermedad, para manejo de aparatos, para preparación de pruebas médicas o intervenciones quirúrgicas, pues a través de cuentos y material y vídeos adaptados a la edad de los niños, ¿no? Información a los padres. También tenemos las relacionadas con la adaptación emocional del niño a la familia, pues a la enfermedad. Se están diseñando y aplicando y desarrollando programas para trabajar trastornos psicológicos derivados de las enfermedades. Por ejemplo, todo lo que son programas de ansiedad, de estrés ante intervenciones quirúrgicas, etc. Y son archiconocidas ya pues, las adaptaciones curriculares de acceso y las adaptaciones curriculares significativas cuando hay niños que tienen secuelas permanentes derivadas precisamente de enfermedades, ¿no? Es cierto que no se pueden establecer las mismas necesidades específicas de apoyo educativo para todo el alumnado con enfermedades minoritarias, precisamente debido a la heterogeneidad de las mismas. Pero sí hay cosas que sabemos. ¿Y qué sabemos? Pues sabemos que los periodos de cronificación o los periodos críticos de estas enfermedades pues suelen provocar asentismo escolar, retrasos académicos, necesidad de compensar ese retraso. Que un porcentaje significativo, alrededor de un 35%, según el estudio en serio, pues tienen dificultades y necesitan apoyos en las actividades de ocio y tiempo libre y en el mantenimiento de las relaciones personales. Y también sabemos que estas enfermedades pues, pueden cursar con discapacidades añadidas. Sí, entonces, es cierto que aunque el sistema educativo tenga prevista la atención a la diversidad del alumnado, pues con frecuencia muchos profesionales desconocen esas enfermedades
y obviamente pues no saben cómo intervenir. Entonces, por ello no se contemplan las enfermedades minoritarias y las necesidades derivadas de estas enfermedades ni en el proyecto educativo, ni en el currículum, ni en las actividades extraescolares. A veces, no siempre, a veces hay problemas de coordinación entre servicios sanitarios y servicios educativos. A veces pues no se prepara bien la vuelta al cole una vez que los niños han estado hospitalizados y hay recursos, pero no se aprovechan adecuadamente porque a verlos los haylos. Pero la consecuencia es que las personas, los niños y sus padres, pues no siempre reciben las atenciones que necesitan, ¿no? Entonces, las diferentes tipos de enfermedades crónicas o enfermedades minoritarias no tienen por qué generar siempre necesidades específicas de apoyo educativo, pero si lo hacen, tienen que ser los centros educativos y los sistemas educativos los que se adapten a los niños y no al revés. Y son los colegios los que tienen que permitir que el niño, si es pequeñito, inicie su proceso de aprendizaje, el que sea, hasta donde llegue, y si ha tenido un bloqueo por una enfermedad o un momento ahí que no aprende, pues que continúe, ¿no? Entonces, podemos considerar que sí que hay unas necesidades educativas que normalmente, habitualmente, se asocian con las enfermedades minoritarias. Y estas las conocemos todos, los que más o menos hemos estado o hemos hecho nuestros pinitos en el ámbito de la educación, ¿no? Necesidades relacionadas con la autonomía personal, derivadas de las limitaciones motóricas y sensoriales. Es decir, sabemos que estos niños pues, pueden tener dificultades para la accesibilidad, ejecución de las actividades, de las habilidades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria, y que el alumnado con enfermedades que afectan a los sentidos, vista, oído y también a la piel, pues puede presentar algunas dificultades. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? ¿Sillas de ruedas diferentes? Pues no, las que sean, sistemas brailles, aumentativos, audífonos, muletas, andadores, etcétera, ¿no? También tendríamos necesidades relacionadas con la accesibilidad al medio físico y social, es decir, para manipular la realidad y por eso aprender, ¿no? Necesidades relacionadas con la comunicación y el lenguaje, pues que van a necesitar apoyo logopédico. Necesidades relacionadas con la rehabilitación psicomotora, pues que van a necesitar apoyo fisioterapéutico y atención temprana. Necesidades relacionadas con la construcción de la autoimagen y de la autoestima, es decir, todo el desarrollo emocional se puede ver influido por la imagen, la aceptación de uno mismo, de los demás, respecto a la enfermedad. A ver, no nos engañemos, todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos tenido pequeños, medianos y grandes complejos porque no nos gustaba cómo somos, si no nos quedaba bien X cosa o qué iban a pensar de nosotros los demás. Estos programas o este trabajo que están haciendo muchos maestros con todos, pues también pueden servir para este alumnado, ¿no? Y necesidades relacionadas pues, con el desarrollo de las capacidades cognitivas. Para lograr este desarrollo cognitivo se necesita trabajar pues, estas capacidades, ¿no? Es decir, percepción, atención, memoria, imaginación, imitación, etcétera. ¿Qué pasa? Que al valorar aspectos que pueden ser relevantes y diferenciadores en las enfermedades minoritarias respecto a otras enfermedades crónicas, el abordaje realmente no es diferente. Ya tenemos aquí teoría y práctica y experiencias para abordarlas, ¿no? Puesto que el niño realmente no sabe que lo que tiene es una enfermedad que es rara, ¿no? Y que lo que se valora realmente es el impacto que tiene esa enfermedad sobre la persona. Y los aspectos que se consideran importantes para valorar ese impacto pues son los síntomas de la enfermedad, el estado de salud que tiene el niño en este caso, la capacidad para desarrollar las capacidades propias de su edad, las relaciones familiares y con los niños compañeros del entorno y el estado de ánimo que te puede producir pues estar como estés en un momento determinado, que no siempre es así. Todos son similares a los que se puede presentar en una enfermedad crónica. Y entonces la familia, que es tan importante como cuidadora y dadora
si me permitís la palabra, de cuidados de estos niños con enfermedades crónicas se acentúan más cuando hay enfermedades minoritarias. ¿Por qué? Pues porque la familia sí que percibe aspectos especiales de estas enfermedades. Pues, por ejemplo, la incertidumbre cuando el diagnóstico se retrasa. Las malformaciones pueden truncar las expectativas de la familia y evidencia la familia realmente cuando hay una ausencia de apoyo institucional para ayudar a cuidar a su hijo. Entonces, estas circunstancias diferenciadoras en las enfermedades minoritarias pues influyen en la calidad de vida relacionada con la salud de los hijos y también en la perspectiva que tiene la calidad de vida relacionada con la salud de los hijos, ¿no? Desde 1959 prácticamente se abogaba fuertemente por la asistencia de un profesor especial, ¿vale?, y un maestro de educación preescolar cuando se trataba de niños menores de 5 años y había enfermedades crónicas, ¿no? Desde entonces sí que se han venido haciendo muchos estudios, porque hemos leído todos varios, de cómo afecta una enfermedad y una hospitalización la dinámica familiar, por las hospitalizaciones, las visitas, la vuelta al colegio, los medicamentos, etcétera. Entonces sí que se ha avanzado mucho en el ámbito de la hospitalización infantil y las enfermedades crónicas. Es lo que se conoce como pedagogía hospitalaria. La organización de los servicios para dar respuesta a las necesidades educativas y asistenciales especiales del alumnado con enfermedad crónica y enfermedad minoritaria, pues debe de responder a lo que ya han dicho en la mesa y lo que ha dicho Gerardo, pues a los principios de la escuela inclusiva, que tiene que estar caracterizado por ser innovadora, orientada al consumidor, cooperativa, integradora. Entonces, todos estos servicios los podemos ver ahora como, por ejemplo, atención temprana. Cuando un niño nace, los servicios de neonatología derivan a los centros de atención temprana que junto con los padres se encargan de preparar la inclusión de los niños o la integración del niño en los centros educativos. En todos los hospitales de España hay aulas hospitalarias que están desarrollando su función de compensación del currículum. La atención educativa domiciliaria, cuando por prescripción médica los niños no pueden ir al colegio, hay un profesor que va a la casa de los niños. En unas comunidades, por ejemplo Asturias, ya llevan muchos años, pero hay que decir que en Burgos este año es la primera vez que hay una profesora, digamos, itinerante a tiempo completo, porque el año pasado estaba a tiempo parcial. Y hombre, los centros escolares de referencia que algo están haciendo, ¿no? Entonces, fijaros, ¿qué pasa con los profesores? Bueno, pues que casi todos los profesores tienen en algún momento de su vida, de sus carreras, un alumno en clase con una enfermedad crónica que bien puede ser de las llamadas enfermedades minoritarias. Pero pocos, lógicamente, se sienten comodísimos con esa situación, especialmente los profesores más jóvenes o en prácticas, quienes a veces, pues depende de las universidades, no han tenido formación al respecto. Tanto profesores de educación especial como profesores de escuela ordinaria, pues afrontan una serie de dilemas. Todos afrontamos dilemas, es decir, ¿qué hacemos? ¿Le animamos a los niños a participar en todas las actividades? ¿O mejor le dejamos sentado no siendo que le pase algo? Y además tienen dilemas sobre los objetivos a largo plazo para los niños con esperanzas de vida potencialmente limitados. Pues a lo mejor los profesores deben, por tanto, modificar sus expectativas hacia los niños con enfermedades, redefiniendo el propósito de la escuela y fijar junto con los padres pues objetivos realistas para sus hijos. Y para cumplir con el tiempo, ya que yo soy muy cumplidita, pues ya estoy en las conclusiones.
en el tiempo exigido y simplemente podríamos concluir muchas cosas, pero básicamente me voy a centrar en estas tres. La verdad es que las enfermedades minoritarias no son un producto exclusivo ni un patrimonio exclusivo de las sociedades modernas. La verdad es que existen desde la antigüedad. Sí que se caracterizan, es cierto, por ser poco corrientes, por afectar a un porcentaje reducido de la población, pero sin embargo, en número y en variedad son muy extensos. También tenemos que decir que la situación que vive el alumnado con enfermedades minoritarias y sus familias ha cambiado mucho en los últimos años. Si no, voy a lanzar la pregunta que lancé a Aitor en la mesa. Si tuviéramos que escoger cuándo estar enfermos, si en los años 60 o ahora, ya sé, no queremos estar enfermos, pero si eso tuviera que ocurrir, ¿cuándo preferiríais estar? Y luego pues queda de manifiesto el carácter interdisciplinar e intersectorial en torno a la intervención del alumnado con enfermedades minoritarias, lo que exige una clara implicación. Por supuesto, ya esto ha salido ya aquí, del sistema sanitario, de los servicios sociales, de los servicios educativos y por supuesto el firme compromiso de la sociedad. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, mis compañeras estarán encantadas de responder. Bueno, yo creo que todos, ¿no? Que estaréis encantados de contestar. Bueno, muchas gracias a las 4 por vuestra participación, que ha sido muy interesante. Y bueno, ahora empieza el turno de preguntas, comentarios, alguna reflexión que queráis compartir con todos. Bueno, yo creo que lo habéis dejado tan clarito todo que parece que no hay dudas ni comentarios. Bueno, yo creo que todas las tres ponencias han sido muy interesantes y habéis tratado temas que están a la orden del día y además lo que a mí me ha quedado patente es el gran trabajo que estáis realizando, ¿no? En esos ámbitos, desde el programa Incluni, desde FEDER y María también con el estudio tan exhaustivo que has realizado. Una de las cosas que habéis nombrado en las tres presentaciones que tanto pacientes como familias como los propios profesionales demandan es más formación e información, ¿no? Porque como bien decías tú también en la última ponencia, María, hablabas que existen recursos pero que no se conocen, con lo cual hay también una falta de información, ¿no? Hacia los profesionales, no sé si por parte de administraciones, si te referías a algo así en concreto. Y luego también cuando comentabais que pedían, que también las familias decían que había una falta de formación por parte de muchos profesionales, porque las necesidades se conocen o las sabemos en muchas ocasiones, pero falta esa formación. Yo no sé si vosotras desde vuestro punto de vista más profesional vivís también esa visión, ¿no? De esa falta de formación y en tu caso lo que has comentado, esa falta de información por parte de los profesionales. Si queréis hacer algún comentario en este sentido, aparte de la ponencia. Bueno, a mí se me ocurre decir que, claro, no he hecho así un estudio comparativo pues por universidades, por ejemplo, que quizás es el ámbito más que me toca más cercano. Pero bueno, yo doy fe que, por ejemplo, vosotros en la Universidad del País Vasco sí que trabajáis en vuestras asignaturas enfermedades minoritarias. A ver, ¿desde qué punto de vista nosotros, profesoras de didáctica, vamos a trabajar este ámbito? Pues obviamente desde el ámbito educativo que nos corresponde. Yo, mis asignaturas, tanto didáctica como orientación escolar, yo toco estos temas desde el punto de vista pues del currículum inclusivo. Ana, ¿no? Una alumna mía de hace muchos años, antes de los planes de estudio, yo hablaba de las enfermedades crónicas. A lo mejor no lo hacía todo lo bien en aquel momento, pero créeme, mejoré. Y ahora con los planes de Bolonia, yo en terapia ocupacional tenía un apartado de un tema dedicado a las enfermedades minoritarias. Claro, vamos a ver, hace años cuando uno entraba en un centro de, vamos a poner, educación especial, o te encuentras con un niño con unas características que no te han formado, pues hombre, no sabes intervenir, pero vale, a lo mejor ese paga la mala atención de la formación. Pero hombre, ahora en la asociación de Huntington procuro hacerlo muy bien. Otra cosa es que no lo haga, pero porque
me falta alguna habilidad por tiempo, porque ese día no me encuentre bien y no atiendo adecuadamente. Pero, hombre, la voluntad se hace y la formación la tenemos y la sensibilización la hacemos. Pero yo creo que a veces, por ejemplo, en esta parte del norte hay un poco de miedo a significarte, a qué dirán de mí si hago esto si los demás compañeros no lo están haciendo, y quizás en ese sentido pues tenemos que ser un poco más subversivos. No sé qué pensáis los del sur. Porque me comentabas antes, Macías, que tenías una perspectiva muy de avance, ¿no? en Andalucía. Marcial, perdón. La percepción de que el tema de las necesidades en enfermedades raras, pues, es que de cabeza van incluidas, van en la inclusión y van hacia adelante y parece que lo vemos normalizado. Por lo menos en la percepción un poco que estamos comentando aquí, Sole. En ciertos casos no, pero parecía una situación se transmitía aquí esta tarde un poquitín de pesimismo de que no se había avanzado mucho con relación a qué medicina queremos, si la de antes o la de ahora. Y sin embargo, pues, por ejemplo, que nosotros mañana veníamos a exponer, pues, una niña totalmente incluida a nivel escolar, intentándola poner en la sociedad, en su mundo, lo más independiente posible, que era un poco la idea que nosotros teníamos. Entonces parecía una carga de pesimismo, ¿no? Sí. Creíamos, ¿no? Y sin embargo yo creo que se ha avanzado muchísimo. Desde el 87 que llevamos con este tema de la integración, pues es que miramos para atrás, mucho por hacer, muchísimo. Y hay mucho por hacer, pero se ha avanzado muchísimo. Camino. Pero se ha avanzado, yo creo que muchísimo, si miramos hacia atrás, ¿no? Y estaba comentando con Sole si hacer una pregunta o no, que podría parecer, pero me gusta poner un poco de pica de reflexión. Venga. ¿Inclusión a toda costa? Yo sí, estoy de acuerdo, y yo desde el 87 pues incluí el niño venga integrado totalmente y demás. Pero yo a lo largo de mi experiencia un poco en el tema educativo, y no soy docente, a veces la especialización es necesaria, previa. Es decir, la atención específica, la atención muy especializada en ciertos momentos antes de dar el salto a la inclusión. Porque si no, a lo mejor nos vemos con un choque, pues, de los 25, el resto de 25 niños que tiran para adelante. Eso es la sociedad, un reflejo de la sociedad. Entonces, yo siempre me lo planteo a lo largo de estos 25 años y pensando un poco en la 11. Yo, partidario de la inclusión, me decía Sole, no la comentes. Pero muchas veces he pensado, digo, tanto salto que se da muchas veces con la especialización que a lo mejor una situación específica es previa para, aparte de la formación del profesorado que integra, de todos los cambios que hay que hacer en la escuela, pero a toda costa, porque a lo mejor al niño, si le hacemos una atención muy específica antes, lo llevamos muy adelante también para dar el salto a la socialización. Lo digo a nivel de contrapunto, ¿no? Creyendo que creo mucho en la inclusión y en todo eso, pero a veces cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y el niño puede estar... mientras que si lo elevamos muy específicamente, simplemente era un poco... Sí, es el debate que hay ahora, generalistas versus especialistas. Sí. Quería haberlo dicho antes porque se había visto mucho el tema de la inclusión como mucho de todos los campos, pero a veces dice que a veces si hay una atención específica, el salto hay muchas herramientas, eso da muchas herramientas a todo el tema educativo. A ver, voy a intentar explicarme bien, ¿eh? Es que hablas como de él, y cogerle a él y aparte específico. Yo creo que es que el problema es empezar así, que es que él nace en una sociedad rodeado de gente y el primer paso tiene que ser la inclusión. O sea, es mi opinión. Y entonces, en ese sentido, tenemos que invertir todo el esfuerzo, pero no solamente por el profesorado, por nosotros, por las familias, por los niños, sino por los propios compañeros. Va a ser imposible crear una sociedad inclusiva si no empiezan a incluirlos hasta los 6 años. O sea, yo creo que la respuesta está desde el minuto cero ya, hacerle partícipe, intentarlo, y seguramente que igual no mucho, pero poquito a poco vamos avanzando. Si ya lo dejamos aparte y a los 6, cuando ya creemos que le hemos cargado las pilas, lo intentamos meter, su entorno igual no le admite con 6 años. O sea, yo creo que tiene que ser
desde un principio, desde un primer momento. Y te estoy hablando así un poco a bote pronto porque la pregunta me ha chocado incluso, ¿no? A todo precio la inclusión. Yo creo en la inclusión y creo que es posible, pero creo que es una convicción social. O sea, tampoco lo podemos dejar no todo ni el malo de las escuelas, ni de los maestros, ni la formación. No, no. Tiene que es una formación social, una creencia. Que se malinterprete, que estoy de acuerdo. Pero muchas veces, por ejemplo, todos los niños ciegos, ha habido mucha especificidad en el trabajo para luego integrarlo a nivel escolar. Era simplemente ese. Entonces, a lo mejor lo que hay que llevar es toda esa especialización a la escuela general. Pero dentro de la escuela. Sí, sí, dentro de la escuela. O sea, no aparte. No, Entonces igual te he entendido mal. No me no, dentro de la escuela, por supuesto, y demás, pero que muchas veces era, yo reflexionaba y decir, ¿por qué han avanzado tanto los niños ciegos? Pero ahí la clave está Bien, ahí la clave está en el proceso que hace la ONCE. Sí, o sea, su apuesta es hacer una sociedad en la que caben todos, ¿sí? Y si pensamos en cuál es si hacemos un recorrido de la historia de la educación, ¿sí? Si hoy hablamos de educación inclusiva, ¿no? O de hacer sociedades inclusivas, eso pasa por la educación especial. Y la educación especial tiene que estar incorporada, ¿sí? Y lo que sabe y lo que aporta la educación especial tiene que estar en la escuela para dar, pero no solo a aquel niño que tiene o necesita algo, vamos a decir, en un momento más especial, ¿no? Sino para todos, porque ese es uno de los grandes regalos o de las grandes aportaciones que hace la educación especial para hacer educación inclusiva. Creo. Sí. No, es que muchas veces no, eso no es real. Porque esa formación, esa transmisión al resto del profesorado, pues que no está llegando, porque cuesta mucho trabajo. Aquí sí estoy de acuerdo. Pero eso supone todavía muchísima más inversión, bueno, el tipo que sea, ¿no? Todo, de querer, de poder, de medios. Bueno, Gerardo Chita ya no está, ¿no? Entonces, bueno, igual no está bien, pero voy a decir algo que él ha comentado, ¿no? A veces no es cuestión solo de recursos, él lo ha dicho, ¿no? Sino es de interés y de acciones. Y ahí están implicadas las comunidades educativas, la comunidad que rodea a esa comunidad educativa que se tiene que implicar de verdad. Y ahí estamos las personas que formamos parte y de cómo ordenamos esos recursos y cómo los aprovechamos, cómo los organizamos, ¿sí? Y probablemente a veces estamos aplicando prácticas que son anteriores a la inclusión, que no valen hoy. Y eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que todavía, cuando no funciona, cuando estamos cuestionando si entonces no estaría mejor este niño, bueno, la pregunta es ¿dónde quiero estar? ¿Sí? La pregunta es ¿cuál es mi derecho como persona? ¿No? ¿Cuál es el derecho de nuestros hijos, de nuestras hijas, de todos? ¿No? No sé. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, pues ¿queréis comentar algo final? María. Yo ya no, sigo hablando, hablo ya. Te quedas. Bueno, nosotras estamos estudiando terapia ocupacional y en concreto a vosotras dos, a Suriñe y a Igone, somos del País Vasco, y queríamos preguntaros a ver cómo veis la figura del terapeuta ocupacional en concreto eso en el País Vasco. Eso es dentro de la escuela, vamos. Bueno, yo te voy a decir mi experiencia. Yo he trabajado en la escuela durante 10 años. He sido profesora de pedagogía terapéutica, ¿vale? Y, bueno, ese recurso lo tenemos, el del terapeuta ocupacional, y de hecho estoy pensando en la profesional que lo ejercía en mi zona maravillosamente. No sé qué te puedo responder más. No, sin más era eso, a ver si veíais que también tenía, pues,
tenía un papel importante a la hora de... Tiene un la papel, es inclusión. uno de los recursos que está en los berritzegunes o lo que serían los centros... de allí existe, o sea, En los está esa centros, figura, en los ¿no? centros Aquí de en ref- amarillo. en los centros de referencia, eso es, en los centros de apoyo externo a los centros educativos, sí, están los asesores de necesidades específicas de apoyo educativo, el resto de asesores a programas y demás, y luego están los especialistas, ¿no? Los profesores especialistas, sí, y entre ellos está fisioterapia, logopeda, está el terapeuta ocupacional, ¿vale? Además de el de apoyo domiciliario, ¿eh? Entonces está esa figura. Sí, sí. A veces nos gustaría que hubiera alguno más, ¿eh? Eso también digo, ¿eh? Bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos la sesión de hoy y os invitamos otra vez a venir mañana a las 3. Muchas gracias.